dándote gracias, Padre, por todos los hermanos que se encuentran esta noche, por los que han llegado, Padre. Señor, Padre, por los que están aquí, que tenemos sed de tu palabra, tenemos sed de que tú nos hables, Padre. Señor, te damos gracias por los pastores, por la familia de Carmelo Resto. Te damos gracias por mi hogar, por los hogares de todos los hermanos que no se encuentran esta noche, Padre. Los que van a escuchar este estudio más adelante. Te pedimos que seas tú hablando, Padre, Señor Jesús, a través de este Salmo 73, Señor Jesús. Que sea tu Padre, Señor Jesús, en estos momentos, quitándome a mí y ponte tú, Señor. Quítame a mí y ponte tú, Señor. Pon tu voz, Señor Padre, así como tú me hablaste, hablarle a los demás, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta noche, Padre. Oh, porque tú eres precioso, Padre, y para siempre es tu misericordia. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bien ligero, amén. De empezar, quiero poner una alabanza y un pedacito. Amén. Y que la puedan, el que la sabe, cántela. Amén. Señor Jesús, gracias, Padre, Señor Jesús. Gracias, Padre. Sé que todos las conocen. Se titula Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y sabemos que si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Nada nos va a hacer falta. Gracias, Padre, Señor Jesús, por tu palabra a través de las alabanzas también, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Escucha bien la palabra. Nada sé. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Gracias, Padre. Porque si te tengo a ti, Padre, lo tengo todo, Señor Jesús. Y lo que tengo, te damos gracias porque tú nos has dado. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh, díselo. Si te tengo a ti. Aleluya. Oh, si lo tenemos a Él, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Nada nos va a faltar. Aleluya. Oh, en todo se nuestra necesidad. Gracias, Dios, aleluya. Quítame por tu Señor Jesús. Que sea tú hablando a tu pueblo, Señor. Damos gracias, Señor Jesús. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Bendice tu pueblo, Señor Jesús, que ha llegado a tu santuario, Padre. Porque cuando llegamos a tu santuario, Padre, ahí podemos entrar, Padre, a tu presencia, Señor Jesús. Y ahí tú nos hablas, Padre. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh, aleluya. Busquemos el Salmo 73. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Busquemos el Salmo 73. Te adoramos, Dios. Gloria a Jesús. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Te damos gracias, Señor Padre. Te damos gracias, Jesús. Oh, we praise you, Te Jesus. adoramos, Rey. Oh, I was ready for the push-up.
Gloria a Jesús. Cuando lo tengan, digan amén. 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 La palabra se lee honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubre de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabes, Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Gloria a Jesús. Bello salmo, amén. Gloria a Jesús, bello salmo. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Yo voy a tratar de hacer lo más rápido que pueda explicando esto. Hice varios de los textos un poquito medio cortos, pero sé que van a entender lo que voy a decir, amén. Gloria a Jesús. Y este estudio, amén, lo titulé: Tu fe es probada, pero Dios sigue siendo suficiente.
Dios es siempre suficiente. No importando por lo que estemos pasando, Dios es siempre suficiente. Amén. Y bien ligero, quiero decir, en toda mi vida, yo creí que los salmos fueron todos escritos por David. Nunca leía eso de arriba. Y es muy importante leer la partecita esa chiquita de arriba. Así es son los estudios míos con el county, que siempre nos dicen, lee los general things. Y ahí te va a decir lo que es ese capítulo. So, ¿quién era Asaf? Asaf fue el que escribió el Salmo 73, no fue David. ¿Y quién era Asaf? Asaf fue uno de los principales músicos. Cuando la pastora me dio este salmo y yo empecé a leerlo y empecé a buscar quién era, yo dije, esto era para mí. Él fue uno de los principales músicos y adoradores en el tiempo del rey David. Era levita, cantor, profeta, y fue designado para dirigir la alabanza delante del arca del pacto en el tabernáculo y más tarde en el templo, cuando David estableció la adoración en Jerusalén. Eso lo pueden leer en Primera Crónica, capítulo 6, versículo 39, y el capítulo 25 del 1 en adelante. Ahí habla sobre Asaf. ¿Quién era Asaf? Descendiente de la tribu de Leví. En Israel hay 12 tribus, y una de ellas es la tribu de Leví. Y la tribu de Leví eran todos levitas. Y en el tiempo del tabernáculo, durante Moisés, pues los levitas eran los que cargaban todos los utensilios del arca del pacto, eran los que sellaban el tabernáculo, el lugar santísimo. Ellos sellaban todos los utensilios. Él era descendiente de la tribu de Leví, cantor principal y director de música en el tabernáculo. Fue profeta, compositor de salmos, fundador de una familia de músicos conocida como los hijos de Asaf. Así se llamaba su grupo, y eran los hijos de Asaf. Se le atribuyen los salmos 50 y del 73 al 83. Él hizo 11 salmos. ¿Quién era la familia de Asaf? Asaf pertenecía 50, 73 y del 80. 50 Ajá. y del 73 al 83. Al 83, ok. Asaf pertenecía a la tribu de Leví, específicamente el clan de los gersonitas. Era del clan de los gersonitas. La genealogía bíblica de Asaf aparece en 1 Crónica, capítulo 6. Asaf era hijo de Berequías. Berequías era hijo de Simea. Simea era descendiente de Gersón, y Gersón era hijo de Leví. Vienen todos de la descendencia de Gersón, por eso eran gersonitas. Sus hijos, la Biblia menciona que Asaf tuvo varios hijos que también sirvieron en el ministerio de la música y adoración, que eran Zacur, José, Netanías, Azarela, que también llamado Hazarela en algunas traducciones. Estos hijos fueron puestos por el rey David para profetizar con arpa, salterio y címbalo. Están en el capítulo 25 de 1 Crónica. Su legado fue una familia dedicada a la adoración, la música y la enseñanza espiritual en Israel. Me encantó el salmo porque era un levita. ¿Amén? Gloria a Jesús. Pero por título le puse: cuando tu fe probada, pero Dios sigue siendo suficiente. Amén. Vamos a ver en este capítulo 73 cómo le vino la tentación a Asaf, cómo salió de la tentación y cómo sacó provecho de esa tentación. Amén. La introducción que le puse: todos hemos pasado por el momento en que no entendemos lo que Dios está haciendo. Vemos personas que no sirven a Dios prosperar, mientras los fieles enfrentan pruebas, enfermedades y luchas. Eso fue exactamente lo que vivió Asaf. Y Asaf fue un hombre íntegro, un hombre que buscaba a Dios. El rey David no va a poner a cualquier persona a dirigir un grupo de alabanza en el tabernáculo, donde está el lugar santo, el lugar santísimo. Y sabemos que en el lugar santísimo, pero no entraba cualquiera, pero
el tabernáculo en sí completamente, yo tuve el privilegio mientras en el instituto crear un tabernáculo que lo tengo allí en mi cuarto de música y sé que Carmelo lo vio. Dentro de ese tabernáculo, poder uno ministrar allá adentro o afuera, era un privilegio. O sea que David no va a poner a cualquier pelagato a ministrar allá el Señor, ¿entienden? Ni al pueblo. Asaf no era un incrédulo, era un adorador, sin embargo, llegó a una crisis espiritual. Y esa crisis espiritual nos llega a todos. A mí me ha llegado un montón de veces. Aquí podemos ver la bondad de Dios. O sea, Asaf comenzó bien. En el primer versículo, Asaf miró bien atrás, miró hacia el pueblo de Israel. Y el primer versículo dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. O sea que él estaba hablando de los que eran limpios de corazón, no todo el pueblo de Israel. Porque Dios es bueno con los limpios de corazón. También Dios es bueno con el impío. Pero ese impío tiene que llegar a los pies del Señor. Algún día muchos llegarán y muchos no llegarán. Pero dice, o sea, aquí podemos ver la bondad de Dios con los limpios de corazón. Dios es bueno. Este salmo describe una lucha espiritual que muchos creyentes han experimentado. Ve a la persona impía prosperar mientras los que sirven a Dios enfrentan pruebas y dificultades. El salmo yo lo dividí en 3 partes, en 3 puntos. Entonces, el primer punto lo puse mirando a los impíos y la crisis de Asaf. ¿Cómo se llama? Están del verso 2 al 14. Aquí vemos el grupo de Asaf ante el arca del pacto. Los hijos de Asaf. Dice Asaf, él habla acerca de sí mismo, del versículo 1 al 16. Él comenzó a mirar alrededor de él. Después del versículo 1, que él miró atrás, hablando de cómo Dios es bueno con Israel, y después él comenzó a mirar alrededor de él. Así mismo nosotros hacemos. Él empezó a mirar para el lado derecho, al lado izquierdo, empezó a mirar al vecino, empezó a mirar a todo el mundo alrededor de él. Estaban prosperando. Menos miraba a Dios en esos momentos. Dice, Asaf confiesa que estuvo a punto de apartarse de Dios porque observaba la prosperidad de los impíos mientras los justos sufrían. Asaf, en el versículo 1, o sea, Asaf comienza afirmando una verdad que nunca cambia. Dios es bueno con aquellos que le buscan sinceramente. Pero en el versículo 2 podemos ver que dice: porque dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Dios es bueno, pero yo estoy decepcionado. Asaf estaba decepcionado en esos momentos. Asaf estaba expresando delante de Dios una lucha interna y conflicto espiritual que él mismo experimentó. Él estaba frustrado, decepcionado. Y la pastora, el estudio bíblico pasado, ya trajo eso de lo que era decepción, desilusión, frustración. Así, esos mismos síntomas lo estaba sintiendo Asaf en este capítulo. Asaf comenzó a mirar alrededor en lugar de mirar a Dios. Tal vez ha visto personas que hacen lo malo y aún parecen tener éxito, dinero o reconocimiento. Tal vez hemos visto eso. Él observó que los impíos parecen vivir sin problemas. Él veía eso. Tienen riqueza y éxito. Se sienten autosuficientes. Hablan con orgullo y arrogancia. Piensan que Dios no ve sus acciones. Prosperaban, perecían saludables, tenían riqueza.
Y vemos que en el versículo 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Asaf sintió envidia al ver que los impíos parecían prosperar mientras él afrontaba lucha. Santo. A él le llegó, a través de mirar lo que estaba mirando, le llegó queja. Y a través de la queja le llegaron envidia. Amén. Y no solo envidia, yo me imagino que a él le llegó amargura, confusión, enojo, decepción, desilusión. Santo. Y la envidia empezó a entrar en su corazón. Santo Señor. La envidia se manifiesta de muchas maneras: resentimiento, furia, indignación, irritabilidad, tristeza, inseguridad, autocompasión, desesperación. Y la Biblia dice en Santiago 3:15 que la envidia es demoníaca. Que podemos ver que aquí Asaf, Santiago, ¿qué, perdón? Santiago 3:15. Bendito Dios. Vemos que el versículo 4 dice, porque tienen congojas por su muerte. O sea que Asaf observaba que muchos malvados parecen vivir sin sufrimiento visible. Versículo 5, no pasan trabajo como los otros mortales. A veces pensamos eso: yo trabajando demasiado, trabajando duro, y este no trabaja. Y mira todo lo que tiene. Así se sentía él. Dice, no pasan trabajo como los otros mortales. Parecía que, que escapaban de las dificultades comunes de la vida. El verso 6, por tanto, la soberbia los corona. O sea que su prosperidad lo llevó al orgullo y a la arrogancia. Versículo 7 dice, los ojos se les saltan de gordura. Describe la abundancia material que poseían ellos. Versículo 8 dice, se mofan y hablan con maldad. Utilizan su posición para oprimir y burlarse de otros. ¿Cuántas veces no hemos visto gente burlándose de la gente? Ah, mira, yo tengo este Mercedes-Benz y aquel tiene un Toyota cayéndose. Yo tengo tremenda casa de 3 pisos, mira, aquel tiene una casita que se está cayendo de madera. Gente mofándose. Se mofan de los cristianos. Dicen, ah, mira, este cristiano, dice la Biblia que el Dios es el dueño del oro y la plata. Y no tiene un carro, tiene una bicicleta. Se mofan, se burlan de uno. Y eso estaba viviendo Asaf en ese tiempo. Gloria a Jesús. Versículo 9, ponen su boca contra el cielo. O sea, Asaf dice que hablan contra Dios y desafían su autoridad. A ellos no les importaba burlarse, hablar de Dios. Para ellos lo tienen todo, no necesitaban a Dios. Y así vive mucha gente hoy en día. Y a un cristiano que tiene un pie adentro, un pie afuera, tienen mucho dinero y creen que no tienen que buscarle a Dios como deberían estar buscando de Dios. Dice, se creen que porque tienen todo, no necesitan a Dios y se mofan, se burlan de Dios. Versículo 11, yo voy a estar brincando algunos no voy a decir. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Ellos preguntan, o sea, ¿cómo sabe Dios eso? Los malvados creen que Dios no ve ni juzga sus acciones. Pero va a haber un día que Dios va a juzgar a todos. Dios va a juzgar a todos. Más adelante yo doy el versículo en Apocalipsis, pero Dios los va a juzgar a todos. Dice el versículo 13, que es uno de los más que me gusta. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. O sea, ya él estaba cuestionándose él mismo, que si era en vano de él limpiar su corazón. Llega a cuestionar si vale la pena vivir en santidad. Y yo sé que mucha gente se han cuestionado y han pensado,
pero si yo busco de Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? Yo llego a la iglesia, a los cultos, oro. ¿Por qué estoy pasando por pruebas? ¿Por qué tengo necesidad? Y él, pasando por eso, él llegó a cuestionar si valía la pena vivir en santidad, si valía la pena limpiar su corazón, si valía la pena servirle a Dios. Asaf no ocultó sus emociones, o sea, hacia Dios, delante de Dios. Nosotros tenemos que ser sinceros con Dios. ¿Tiene preguntas? Vete de rodillas, pregúntale a Dios. Nosotros podemos preguntarle a Dios. Cualquier pregunta, ¿tiene duda? Pregúntasela a Dios. Asaf tuvo duda y él le preguntó a Dios. Dios le contestó. Eso no es malo uno irse de rodillas y preguntarle a Dios. Tú tienes inquietudes, quejas. Vete, quéjate con Dios y no te quejes delante de nadie. Porque eso, cuando tú te quejes delante de los creyentes, contamina y le hace daño a ese creyente. Veo de Dios, cuéntale a Dios, ese es el mejor amigo que nosotros tenemos. Amén. Amén, gloria a Jesús. Asaf llegó a pensar que había sido inútil mantenerse fiel. Cuando nos enfocamos nuestra mirada en las bendiciones de otros, podemos olvidar las bendiciones que Dios nos ha dado. Santo. No nos podemos enfocar en lo que Dios le ha dado a otros o lo que tiene otro, porque entonces nosotros nos vamos a olvidar, enfocándonos de eso, de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Ay, santo. Amén. Yes. Dice, la comparación es enemiga de la gratitud. Al comparar, ese es enemigo de la gratitud. Dice la frase, la comparación es enemiga de la gratitud. Significa que cuando constantemente comparas tu vida, tus bendiciones o tus logros con los de otra persona, te resulta más difícil apreciar y agradecer lo que Dios ya te ha dado. Eso es. Wow, ahora sí. Asaf comenzó a comparándose con los impíos, pero terminó agradecido, porque entendió que tener a Dios vale más que cualquier prosperidad temporal. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Por ejemplo, si tiene un carro y está agradecido, pero ves que otra persona tiene uno mejor, puedes dejar de valorar el tuyo. No mires que tiene el otro. Si el otro tiene un Mercedes-Benz y tú tienes un Honda, estoy usando Honda, es que me están llegando así cualquier nombre, no fue Carmelo. Y tú tienes un Honda, no valorices el de él, no lo mires el de él, porque estás desvalorizando el tuyo, se te está olvidando de lo que tú tienes. Si Dios te dio un Cadillac, pues agradecele a Dios por el Cadillac. Dios sabe que el Cadillac, pues eso es lo que tú vas a poder tener. O sea, no te va a dar un Mercedes-Benz, se te vaya a romper y entonces los biles van a ser de $1,000 para arreglarlo, de $2,000. Yo también. Pero en ese versículo 13, Asaf estaba frustrado, dolorido, decepcionado. Fue sincero con Dios y dice que le digo todo esto orando. El Salmo nos enseña que podemos ser sinceros con Dios acerca de nuestras dudas y preguntas. Hay momentos en que una persona puede preguntarse si vale la pena mantenerse fiel cuando enfrenta pruebas. Pero luego que la Biblia nos enseña a estar contento y agradecido. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Jesucristo. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:18. También vemos en el Salmo 73 que Asaf comenzó comparándose con los impíos. Al ver su prosperidad se llenó de frustración y casi perdió su paz. Pero cuando entró a la presencia de Dios, su perspectiva cambió y volvió a reconocer la bondad de Dios. ¿Cómo podemos aplicarnos esto? ¿Cómo Asaf se lo aplicó? Como una aplicación espiritual. Dice, la comparación te hace enfocarte en lo que no tienes.
La gratitud te hace enfocarte en lo que Dios ya te ha dado. La comparación produce envidia, amargura, enojo, frustración. La gratitud produce gozo y paz. Amén. El versículo 14, o sea, dice aquí, de una manera sencilla de decirlo es, cuando miro lo que otros tienen, puedo perder la vista de lo que Dios ha hecho por mí. Pero cuando agradezco a Dios por mis bendiciones, la comparación pierde su poder. Santo. Tenemos que decirnos siempre, la comparación no tiene poder sobre mi vida. Es gratitud ante el Señor. Si mira lo de otro, la bendición que Dios tiene para ti se va a tardar en llegar. Dios puede tener una bendición que viene de camino y por estar mirando lo de otro, por estar mirando qué tiene aquel, quejándose uno, la bendición se va alejando poco a poco. El Señor va a decir, no, le voy a aguantar la bendición hasta que Él verdaderamente, o ella, no me mire a mí y se olvide de lo que está allá. Entonces le voy a dar su bendición. Asaf luchó con preguntas como nosotros mismos muchas veces nos preguntamos, ¿por qué prosperan los malos? ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Por qué los justos pasan pruebas? ¿O por qué el injusto parece tener más éxito? Y esas preguntas nos las preguntamos muchas veces todos. ¿Quién se ha preguntado esas preguntas? ¿Quién ha dicho, wow, aquel tiene éxito, ¿por qué yo no puedo tenerlo? Si yo le sirvo un Dios del oro y la plata. ¿Quién no se ha dicho eso? Todos nos hemos dicho eso. Y vemos también que en el versículo 14, pues he sido azotado todo el día. Él era azotado. Estas personas se burlaban de él, se mofaban de él. Siente que mientras él sufre, los impíos prosperaban. En el versículo 15 dice, si dijera yo, hablaré como ellos. Él reconoció que expresar esa duda públicamente habría afectado a otros creyentes. Él ya había experimentado y él reconoció, si yo me pongo a hacer esto al frente de los que están alrededor mío, yo voy a perjudicarlos a ellos. Antes de él hacerlo, él reconoció no hacerlo. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos alrededor de otros creyentes, hermanos en la fe, porque pueden ser afectados. Amén. El versículo, vemos aquí que uno de los puntos, voy a entrar ahora al punto 2, uno de los puntos, en el punto 2 puse el peligro de mirar solo lo temporal. Estaba hablando del versículo 15 al 16. El versículo 15 dice, es donde leí que pues se mofaban de él, o sea, es donde leí que él no, se reconoció que él no podía hablar al frente de los creyentes de cómo él se sentía. Versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea que él intentó entender la situación por sí mismo, pero no pudo. A veces nosotros somos así, cabeciduros, queremos entender las cosas de nuestra propia fuerza, pero no son con nuestra propia fuerza, es con la fuerza del Señor que vamos a poder entender las cosas. Amén. ¿Cuál es esa enseñanza? Pues que da esto, la mente humana tiene límites. Hay situaciones que solo pueden entenderse desde la perspectiva de Dios. Versículo 17 es donde pues me gusta de ahí en adelante, porque vamos a hablar del punto 2, que es entrando al santuario. Y aquí Asaf habla con Dios, y cuando entra al santuario de Dios comprende el destino final de los impíos. Su perspectiva cambia al buscar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es donde nosotros tenemos que entrar y buscar la presencia de Dios, porque ahí es donde vamos a entender todo lo que nosotros vemos que es negativo. Dice, hasta que entraba en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Pero entonces ocurrió el cambio.
Hasta entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Dice, aquí ocurre el cambio. En la presencia de Dios recibe entendimiento él. Vamos a comprender y entender lo que pasa alrededor de nosotros cuando entremos a la presencia de Dios. La perspectiva de Asaf cambió cuando buscó a Dios, no cuando él estaba quejándose, mirando las cosas a como él estaba mirando, sino fue cuando él buscó a Dios, cuando él buscó de Dios y vio las cosas desde el punto de vista eterno. La respuesta se encuentra en la presencia de Dios. Amén. Y dice, la respuesta no llegó por razonamiento humano, llegó bajo la presencia de Dios. En el santuario entendió que la prosperidad de los impíos era temporal, pero la comunión con Dios es eterna. ¿Qué se aplicó él? Él se aplicó que hay preguntas que solo se responden en oración, adoración y comunión con Dios. Cuando entramos en su presencia, nuestra visión cambia, nuestro corazón cambia, nuestra perspectiva cambia. Pero cuando estamos mirando lo negativo, entra la queja, entra la envidia, y nuestro corazón, nuestro alma, todo empieza a cambiar. Y podemos ver que no solo Asaf en la Biblia hay muchas personas que se quejaron, hablaron con Dios, fueron sinceros con Dios. Jeremías en el capítulo 12, versículo 1 dice, el profeta en medio de su angustia y desconcierto le pregunta a Dios, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan mal y deslealmente? Jeremías, él le preguntó a Dios, él sintió lo mismo que Asaf, estoy más que seguro. Mira Job, en Job 21, de 7 al 15, dice, le pregunta a Dios por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza. Job cuestiona a Dios sobre la aparente injusticia de que los malvados impíos prosperen mientras los inocentes sufren. Dice, Job nota que estas personas viven muchos años, acumulan riqueza, tienen familia sana y mueren en paz. Él reclama que a pesar de sus maldades, parecen escapar del castigo divino. Parecen escapar, pero no van a escapar, porque va a llegar un día, va a llegar el juicio del gran trono blanco, y ahí nadie va a escapar de ese juicio, los que se quedaron. Pero estuvimos hablando de la envidia que tuvo Asaf. La envidia es algo que no es bueno, es demoníaca, te mata, amén. Y podemos ver en la Biblia que muchos personajes tuvieron envidia. Mira Caín miró a su hermano Abel, que llevaba todo su fruto, su primicia, los mejores frutos, y Dios lo aceptó, le aceptaba los de él. Y cogió envidia, ¿y qué hizo? Mató a su hermano. Una de las primeras asesinatos en la Biblia. Los hijos de Jacob envidiaron a su hermano menor José y planearon aún matarlo, pero al fin lo vendieron como un esclavo. Se lo pueden leer en Génesis 37 y lo de Caín en Génesis 4. Mira Coré tuvo envidia del liderazgo del ungido Moisés. Según número 16, en el libro de Números, Coré procuró la muerte y destrucción de Moisés en el desierto, y al ver esto, por orden de Dios, la tierra se abrió y se tragó vivo a él y a su familia. Dios no juega con eso. Tú puedes envidiar a una persona y lo que uno se está cargando es juicio. Coré envidió a Moisés y planeó matarlo.
Pero ¿qué hizo Dios? Abrió la tierra y se tragó la tierra, se lo tragó vivo a él y a su familia. Y dice, mientras fuego del cielo consumió a sus seguidores. Aún los seguidores de Coré, todos los que estaban ahí planeando eso, todos murieron. Y Coré era un levita, un adorador, un levita, entre medio del tiempo de Moisés y la envidia que tuvo Coré hacia Moisés. Mira lo que le costó la vida. Saúl, su envidia por los triunfos del rey David, lo llevó a la obsesión a intentar matarlo en múltiples ocasiones. Tuvo envidia de David. O sea, la Biblia condena la envidia considerándola una emoción destructiva que contamina el corazón y daña las relaciones interpersonales. Se advierte que este sentimiento no proviene de Dios y es comparable a una enfermedad mortal. En Proverbios 14:30 dice que la envidia es cálcoma a los huesos, o sea que es como cáncer en los huesos. En Marcos 7:20 al 23 dice que contamina el interior. Jesús enseñó que la envidia es una de las actitudes del corazón que corrompe a las personas. En Santiago 3:15-16, que lo estuvimos viendo ahorita, es terrenal y mundana. El apóstol Santiago advierte que donde hay envidia hay desorden y maldad. O sea, que dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. La envidia no es de Dios, es de Satanás. Y hay que reprenderla cuando venga a nuestros corazones. Amén. Y podemos ver, amén, que gloria a Jesús. En lo que tú buscas ahí, José, es importante aclarar que la envidia es una obra de la carne, pero amén, el peligro es precisamente eso, que es la puerta donde le da apertura a los demonios para entonces sembrar pensamientos que obviamente al Señor no le agrada, al punto que llegan a eso mismo, a planificar asesinatos. Hay inclusive asesinatos que pasan en el corazón, aunque no maten a la persona. Amén. Y por eso es que dice que por eso es que hay contención y toda obra perversa, que ese lamentablemente le da lugar a todo eso. Por eso es que hay que cortarlo de raíz, pero empieza en la carne. Amén. Y la envidia puede traer cizaña, todo eso ya. Raíz de amargura, muchas cosas malas, o sea, destrucción, división, de todo puede traer. Amén. Pero Asaf entendió todo esto al entrar a la presencia de Dios. Cuando Asaf entró al santuario, pues, comenzó a ver las cosas desde la perspectiva eterna. Y ¿cómo nos aplicamos esto? Muchas respuestas llegan en la oración, en la adoración, en la presencia de Dios y en la lectura de la palabra. Amén. Vamos al punto 3 y ya mismo terminamos. Lo titulé Volviendo a confiar en Dios. De aquí en adelante fue donde Asaf comenzó a confiar nuevamente en Dios y vio el destino final de los impíos. O sea que una revelación y la conclusión del 18 en adelante, aunque parecían prosperar, su éxito era temporal. El verso 18 dice: ciertamente los ha puesto en deslizaderos. O sea que esto le enseñó que la prosperidad sin Dios es pasajera. Las riquezas no garantizan paz eterna. El juicio de Dios llegará a su tiempo. Amén. Y vemos que Dios ve más allá del presente. En Mateo 16 dice, versículo 26 al 28 dice: ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá
en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea, ¿de qué le vale al hombre tener tanto dinero y hacer todo lo que está haciendo? No buscar de Dios. Hay impíos que son impíos, mundanos, y ellos hacen lo que les gana. Pero dentro de la iglesia hay personas que tienen un pie adentro y un pie afuera. Entonces, tienen bastante y se creen que, pues, como tienen bastante, pues no tienen que llegar a la iglesia, o se creen que pueden hacerlo en el hogar. Pero la Biblia dice, no dejarnos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Es aquí donde tú tienes que llegar, al santuario de Dios. Sabemos que tú tienes un santuario en la casa, porque entrar a la presencia de Dios lo hacemos donde quiera. Yo lo hago en mi trono. Todo el día yo tengo pura palabra, la radio en inglés, y todo el día entero estoy alabando, o sea, cantando y meditando. Eso tú puedes hacerlo donde quieras, en tu trabajo. Yo sé que Carmen lo ha dicho muchas veces, que en el trabajo de él se pone allí a adorar al Señor. Y a uno le llega el momento que uno pues, tiene que adorar al Señor. Yo hasta guiando me he puesto a adorar al Señor por alguna preocupación, y hasta me he puesto a llorar, hablándole a Dios, pidiéndole a Dios, cuestionando a Dios. Pero en la adoración y en la oración, y estar en la presencia del Señor y la lectura de la palabra, eso nos va a llevar a todas las respuestas que nosotros necesitamos. Amén. El arrepentimiento de Asaf comienza del 21, por ahí el versículo 21 al 22. Y en el 18, pues él comprende que la prosperidad de los impíos es temporal. El versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma. Dice que él reconoció que su corazón se había contaminado con resentimiento, envidia, amargura, enojo, decepción. Él lo reconoció ante el Señor. Él lo reconoció, que aún en el versículo 22 dice, y yo sé que todos hemos llegado a ese momento, dice, tan torpe era yo. Dice que no entendía, pero como una bestia delante de ti. Él dijo que él era una bestia, que era torpe, y así hemos sido un montón de nosotros. Torpe, sin entendimiento, dumb, porque estamos pensando en cosas que ni deberíamos estar pensando. ¿Cuál es la lección? Cuando miramos más a las circunstancias que a Dios, podemos perder la perspectiva espiritual. Amén. Él admite que había estado mirando la situación desde una perspectiva equivocada. Estaba mirando con ojos carnales, no con ojos espirituales. Y cuando uno está en oración y buscando al Señor, uno siempre va a ver las cosas con ojos espirituales. Amén. Dice del versículo 23 al 28 que es la verdadera riqueza del creyente. Ahí donde él habla de la verdadera riqueza del creyente, dice, Dios nunca abandona a sus hijos. Y eso lo vamos a ver del 23 al 24, donde dice, el versículo 23 dice, Asaf, mira, dice, ahora Asaf comprende que Dios nunca lo abandonó. Dice el verso 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Esta es la parte más poderosa del Salmo 73. Dice, a pesar de su duda, Dios nunca lo abandonó a él. Nosotros podemos tener dudas, podemos tener preguntas, inquietudes. Dios no nos va a abandonar. Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Iglesia, no estás solo. Amén.
Dios está contigo. No importa por el problema que tú estés pasando, por la enfermedad que tú estés pasando, no importa por las tribulaciones que estés pasando. Si está pelado, Dios te va a suplir. Si la nevera no tiene mucha comida, Dios la va a suplir. Solo habla con Dios. Dile tus quejas, tus inquietudes. Dios te va a escuchar. No estás solo, iglesia. Dice, Asaf declara su confianza en Dios. Esta es la parte más poderosa de este salmo. Dice, Asaf declara su confianza en Dios. En el versículo 24 dice, me ha guiado según tu consejo. Él entendió que Dios continúa guiando a sus hijos aun cuando ellos no entienden todo. Dios nos guía aun cuando nosotros no entendemos todo. No tenemos que entenderlo todo, pero Dios nos va a dar ese entendimiento, esa sabiduría. Yo siempre cuando oro, yo digo, Dios, yo no quiero riqueza. Yo lo que me encantaría es que tú me dieras la sabiduría que le diste a Salomón para entender esto. Mira, esta palabra, porque a veces dura para entender. Yo la leo y a veces tengo que leerla más de 15 veces porque a veces hay cosas que ni entiendo. Gloria al Señor. Y termina con una declaración poderosa. Este capítulo termina con una declaración poderosa. Si vemos el versículo 25, Dios es la mayor riqueza del creyente. Y del 25 al 26 dice, el versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea que Asaf declara que Dios es su mayor tesoro. Asaf entendió que la mayor riqueza no era la prosperidad material, sino tener a Dios. Y este versículo, pues, rápido me trajo la alabanza que escuchamos, que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si tenemos el Señor, lo tenemos todo. Él es nuestro tesoro, nuestro guía, nuestro consolador. Aleluya. Dice, nada terrenal nos va a llevar para el cielo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Juan 17, del 14 al 16, dice, yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y como la pastora predicó el domingo, todo eso se va a quedar. Cuando acontezca el rapto, si tiene un Mercedes-Benz, ese Mercedes-Benz se va a quedar ahí, lo va a venir y la recoger otro. O tal vez un familiar que se quedó. Esperamos que el Señor sea salvando a toda nuestra familia. La Biblia dice, y la Biblia nos da una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No sé cuánto de mi casa, porque mi casa es grande, la casa de mi esposa es grande, o sea, tiene una familia grande, y no todos tal vez se van a salvar. Pero la casa de Carmelo, esa es promesa de Dios para Carmelo. La casa mía es promesa de Dios para mí. La casa de los pastores es promesa de Dios para ellos. Y yo tengo que asegurarme, nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros tres nos vayamos con el Señor. Carmelo tiene que asegurar que él, su esposa, sus dos hijos se vayan con el Señor. Y poder por la familia nuestra. Que sea Dios teniendo misericordia de muchos de ellos que le sirvieron y están apartados. Yo tengo familias que le sirvieron al Señor y están apartados ahora. La Biblia dice que hay de aquel que me conoció y se apartó. Es mejor no haberle conocido que apartarse, que haberle conocido, porque
lo que le va a pasar a ellos en el infierno va a ser peor. El tormento del que conoció a Dios y lo dejó, le va a ser peor. Y ninguno de nosotros queremos llegar allá. Gloria al Señor, amén. So, vemos que la riqueza del creyente está en la presencia de Dios, en la guía de Dios, la fortaleza de Dios, la comunión con Dios, la esperanza eterna y en nuestra salvación. El versículo 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea que Dios es nuestra roca. Él es nuestra roca inconmovible. Amén. Aunque el cuerpo es débil, Dios sigue siendo la fortaleza del alma. Dios es tu fortaleza, iglesia. Dios es tu roca. Amén. El versículo, vamos a ir ya mismo al versículo 27. Estamos terminando. La verdadera riqueza, ¿cómo se aplicó a Zafet y cómo podemos aplicarnos esto también a nosotros? La verdadera riqueza no es lo que tenemos, sino a quién tenemos, que es Dios. Esa es la verdadera riqueza del creyente. Los bienes pasan, la riqueza pasa, la fama pasa, pero Dios permanece para siempre y su palabra nunca pasará tampoco. Amén. Dice el versículo 27: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Ya le estuve entendiendo que los que se alejan de Dios van a perecer. ¿De quién está hablando él ahí? Tal vez del creyente que se alejó de Dios, porque el impío o el mundano es una persona que nunca le ha servido al Señor. Es por lo que yo he aprendido. No sé si la pastora me puede corregir en eso, pero son dos. El impío, obviamente, que no ha conocido a Dios, o sea, ha rechazado a Dios desde siempre, no quiero ver, pero está también, se le llama impío también al que sabe hacer lo bueno, o sea, que ha conocido a Dios y no lo hace, lo desobedece. El impío es el que conoció el trabajo, el inconverso que no. el inconverso, que es el mundano. Pero en el Viejo Testamento sí. También, o sea, porque allí no había como que esa conversión como ahora Cristo. En ese tiempo cuando le escribía como el impío también era pues, ese grupo. So dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. O sea que quienes rechazan a Dios finalmente enfrentarán las consecuencias de ello. Dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Y lo puse bien pequeñito. Dice, los impíos enfrentarán sus actos ante un juicio ante Dios y darán cuenta por sus acciones en el juicio del gran trono. Ellos van a tener su día. Podrán mofarse de ti, podrán reírse de ti, podrán burlarse de ti, de Dios, pero un día ellos van a tener su recompensa. Si no vienen a los caminos del Señor, ellos todavía tienen chance, todavía hay chance ahora. La puerta todavía está abierta, pero está por cerrarse, amén. Y cuando esa puerta se cierre, no va a haber quien la abra, como el arca de Noé, que nadie pudo abrir esa puerta. Tanto que predicó Noé y se perdió todo el mundo. Así se va a perder mucha gente. La Biblia dice que se perderán como la arena del mar. Y en el mundo entero hay mucha arena. Eso se va a perder mucha gente. Hay que orar por ellos, para que Dios traiga al que va a ser salvo. Amén. So, dice aquí, vemos que en el versículo 28, acercarse a Dios siempre será la mejor decisión. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bien. Amén. Dice, quizá hoy tú te sientes como Asaf, confundido, desanimado, preguntándote por qué otros prosperan y yo no. Dios te dice hoy, no mire la prosperidad temporal, mira mi presencia eterna, mírame a mí, dice el Señor. Mientras tengas a Dios, quiere más de lo que este mundo puede ofrecer.
Cuando veamos a los creyentes prosperar, oremos por ellos, démosle gracias. Aplaudamos su logro. No lo envidiemos. Oremos, Señor, bendícelo más, dale más. Porque aún dentro de la iglesia el creyente pues prospera, Dios lo bendice. Hay personas que obtienen logros en su trabajo, en la escuela, y Dios los prospera, Dios los bendice, todos recibimos bendiciones. Tenemos que alegrarnos de esa bendición y decirle al Señor, bendícelo más. Amén. Y no tener envidia sobre eso. Gloria al Señor. Y podemos ver, amén, que en el versículo 28, el último versículo, concluye que la verdadera bendición no es la riqueza material, sino la cercanía con Dios. El salmo termina con fe, no porque los problemas desaparecieron, porque los problemas no van a desaparecer. Mientras el Señor no venga a buscar la iglesia, los problemas siempre van a existir. Las tribulaciones van a existir, las pruebas van a existir, la escasez va a existir. El salmo, o sea, como dije, el salmo termina con fe, no porque los problemas desaparecieron, sino porque Asaf se acercó más a Dios. Por eso sus problemas desaparecieron, porque él supo acercarse a Dios y no mirar los problemas, no mirar lo que él estaba mirando, las personas que estaban prosperando. Filipenses 4:13 dice, todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Solo Dios es el que puede fortalecernos. Amén. A conclusión a todo esto, 1, la envidia casi hizo caer a Asaf. No podemos dejar que la envidia ni la queja nos lleven a que vayamos a caer por eso. 2, lo que sus ojos veían no era toda la verdad. 3, la presencia de Dios cambió su perspectiva. ¿Por qué? Porque él supo ir a donde Dios, supo entrar al santuario, supo entrar a la presencia de Dios, supo adorar, pedirle a Dios. 4, lo temporal nunca vencerá a lo eterno. Nunca. 5, Dios es mi porción para siempre. Hay momentos en que el enemigo te hará mirar lo que tienen otros para que olviden lo que Dios te ha prometido. Pero cuando entras en la presencia de Dios, tus ojos espirituales se abren. Lo que parecía una injusticia se convierte en una lección de fe. Y el Salmo 28, como dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y el mensaje final y principal de esto es: no juzgue tu futuro con tu situación presente. Eso es, wow. Los impíos pueden prosperar por una temporada, pero los que permanecen cerca de Dios tienen una herencia eterna. Amén, sí, Señor. Y una recompensa que jamás será quitada: la salvación. Nosotros tenemos una promesa que ellos no tienen. Todo es pasajero aquí en la tierra. Todo es pasajero. Como dijo la pastora el domingo, nada de eso nos vamos a llevar. Podemos tener el banco lleno. Podemos estar haciendo 30,000, 40,000 a la semana, 80,000. Nada de eso nos vamos a llevar si el Señor viene. Se queda. Y si no tienes tu corazón puesto en Cristo Jesús, te va a quedar con los $80,000. Y si no andamos entrando a la presencia del Señor, nos vamos a quedar quejándonos, mirando lo que tiene otro y olvidándonos de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que olvidarnos de lo que tú ves, de lo que tiene el demás. Dale gracias por lo que tú tienes. Yo fui uno que me ha quejado. Yo he mirado mucho y yo mismo he cuestionado a Dios: Dios, si yo te busco en mi propio tiempo, yo no tengo que buscar a Dios en frente de la gente para que ellos vean que yo busco a Dios. Y eso digo a mi esposa. Yo en mi casa, yo me voy a veces solito y yo hablo con Dios, sentado, me voy al cuarto de música, hablo con Dios, en mi trono,
en el trabajo. Walmart Express. Yo hablo con Dios y Dios sabe las cosas que yo hablo con Él, mis quejas, mis inquietudes. Local man gets hot dogs delivered. Gloria a Jesús, Gloria a Dios, Santo Jesús, Santo Dios. gloria a Jesús. Bendito Dios. Ese video era de 50 minutos por ahí, y solo me falta como un minuto. Gloria a Estoy Dios. encendido. So, nuestra recompensa jamás será quitada. Asaf está hablando desde su corazón al pueblo de Dios y delante de Dios. Su enseñanza es que no debemos medir el favor de Dios por la riqueza o el éxito temporal de los impíos. La verdadera bendición es tener una relación con Dios, porque el destino final del justo y del impío es muy diferente. Asaf pasó de la envidia a la adoración, de la confusión a la revelación, y de mirar a los hombres a mirar a Dios. Tenemos que estar mirando a Dios Gloria a Dios. y tenemos que ver qué tiempo nosotros le dedicamos al Señor en la adoración. Mucha gente confunde la alabanza y la adoración. La alabanza es cuando tú cantas aquí, que estás aplaudiendo, estás tocando la pandereta, estás brincando, estás dando una vueltita. Eso es alabanza, está alabando, cantando coro con la iglesia. Adoración es cuando ahí, mientras tú estás alabando al Señor, te comienza a adorar y entrar a la presencia del Señor. Eso es adoración, Tu manera de vivir. tu manera de vivir. Amén. Gloria al Señor. La postura de tu corazón. Amén. So, a todo esto, aunque Asaf pasó por lo que pasó, él pudo al final entender todo entrando a la presencia del Señor. Y por último, Romanos 12:21 dice: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Mi pregunta para todo es: ¿cómo te identificas tú hoy? ¿Con la confusión de los primeros versículos o con la confianza de los últimos versículos? ¿Con cuál tú te identificas? Y si necesitas la oración, aquí está la pastora, los pastores. Yo sí quiero la oración. Amén. Amén. Vamos a orar por ti Por Jesús. antes de culminar, porque esto es un estudio y mientras él ministraba, gracias José, ¿verdad? Por dejarte usar por el Señor. Me alegro, ¿verdad? Que el Señor haya hablado y así que vamos desarrollando, ¿verdad? Lo que Dios, sí, yo la puse ahorita, porque tú estabas Gloria a Jesús. I had it right there, yeah. Esta es una de las que más me gustó. Sí. El destino de los malos está al lado Amén. del impío y al lado del justo. ¿Y a dónde nos lleva? Yeah. Al justo, y a dónde nos lleva a lo del impío, que todo es puro. Amén. Santo. Gloria a Jesús. Yo quiero traer algo a la iglesia, explotar un poquito la burbuja